Hola mis hermanos del canal Camino de Fe, soy Johnny Saldarriaga y hoy vamos a hablar lo que el demonio hace para que tu alma se pierda y se aleje de la iglesia y de Dios. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir, así podremos llegar a muchas familias que carecen de Dios. Y mis queridos hermanos, si quieren hacer una donación al canal, a Camino de Fe, aquí les dejo la descripción en el video. Dios les bendiga por su aporte. Voy a mostrarles un video que sucedió en Madrid, España, y es triste y lamentablemente, aunque no podemos tapar el sol con un dedo, mis queridos hermanos. Estamos siendo perseguidos en todo el mundo y la madre ya nos advirtió: Europa perderá la fe. Y la policía de aquel país pues arrestó a unos creyentes rezando el rosario en la calle. Miremos las imágenes. Se la llevan esposada. Perdone, agente. Anteriormente hemos conseguido hablar con el jefe de la unidad, no nos ha querido decir nada, nos ha dicho que no nos va a contar absolutamente nada, y entonces he estado recabando versiones de los testigos. Nos dicen que tanto la mujer que se llevaron detenida, que la vieron ustedes con esas esposas, retiraron la bandera y la subían al coche de la policía, tanto el chico que vimos después también ahí, que al final, mientras nosotros buscábamos al jefe de la policía, se lo han llevado detenido también. Venían de rezar el rosario, les han suspendido ese rezo, les han dicho por megafonía que el delegado de gobierno no había dado su visto bueno para que hoy se rezara el rosario a las personas. Es una lástima y una tristeza lo que está sucediendo. Quiero hacer un llamado a los hermanos de España. Por favor, hermanos, oremos bastante. No perdamos la fe, no le sigamos el juego al enemigo. Ya nuestra Madre advirtió, nuestra Santísima Virgen María, que la fe se perdería, especialmente en Europa. Por favor, hermanos, oremos bastante, no pierdan la fe. De todo corazón, yo deseo que España sea un país lleno de Jesucristo, que haya mucha conversión. Pues sé que hay muchos hermanos que me oyen y me siguen desde el país de España. Les mando un fuerte abrazo y sigamos orando. Oremos, perseveremos, hermanos. Bueno, entrando en materia, hermanos, hay que reafirmar con la fe de la iglesia que no podemos tapar el sol con el dedo, que el demonio no es el mal en general, ni un personaje simbólico, sino que se trata de un ser real y personal. Digan lo que digan algunos teólogos o superficiosos, que el diablo no existe, que es para la fe cristiana digámoslo así, una presencia misteriosa, pero es real. Entonces, hermanos, sin embargo, aunque el demonio sea un ser superior al hombre y a los demás ángeles por la naturaleza, aunque sea un ser poderoso e influyendo en la vida del hombre, no podemos olvidar que es ante todo una criatura de Dios, es creación de Dios y por lo tanto limitada. Así lo afirma el catecismo, y poder de Satanás no es infinito, no es más que una criatura, dice el catecismo. Es poderosa sí, por el hecho de ser un espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios, y eso lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia, numeral 395. Miremos que la Escritura dice que hay que ser sobrios y vigilantes, porque vuestro enemigo el diablo anda girando como león rugiente alrededor de vosotros, en busca de presa que devorar. Lo encontramos en 1 de Pedro 5:8. Por lo tanto, hermanos,
lo que el demonio hace para que tu alma se pierda y se aleje de la iglesia del Señor, hay muchas características. Pues entre ellas vemos que hoy en día el mundo nos ofrece muchas variedades y nos hace pensar, porque es que él es muy astuto y nos hace pensar, por ejemplo, que ya no hay pecado, ya el pecado no existe. Para nosotros o para muchos el pecado es normal, y lo que es normal para ellos, que es el pecado, es algo natural. Entonces, hermanos, en cuanto dicen muchos, Jesús es una relación y a la final no es religión, que he escuchado mucho esa frase entre los hermanos de otras denominaciones. Si tú no tienes una relación con el Señor, entonces no vas a tener una religión, hermanos. Miremos qué dice Juan 9:31, y dice así: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Entonces, hermanos, si no tienes una relación con el Señor, no puedes tener religión. Lo dice Hechos 25:19, solamente tenían contra él unas discusiones. Habló del apóstol Pablo sobre su propia religión y sobre un tal Jesús que ya había muerto, de quien Pablo afirma que está vivo. Y entonces yo les pregunto, ¿acaso Pablo no era cristiano? ¿Acaso Pablo no era cristiano? Si no era cristiano, entonces, ¿qué fe profesaba entonces Pablo? Y miremos que también hay unas verdades pues absolutas que el demonio también te hace caer en cuenta en cuanto a lo que es que él no existe. Y hay muchos ya saben que pues no, él no existe, entonces disfrutemos de la vida, gocémosla, hagamos lo que queramos. Todos somos hijos de Dios, Dios es amor, nos damos abracitos, besitos. Miremos que Dios aborrece el pecado, hermanos. Por lo tanto, si no haces la voluntad de Dios, no puedes ser hijo de Dios, no puedes llamarte hijo de Dios porque estás lejos de Dios. El Señor te abre los brazos, pero si tú no quieres ir a donde Él, no pretendas que el Señor te coja. Hijito, ven para acá, y te coja y te acomode. Si tú no le abres el corazón, Dios no puede obrar en tu vida. Dicen que todas las religiones salvan. Miremos que el hinduismo, por lo menos, está lleno de ídolos. Entonces, Dios en la Escritura dice que no harás ídolos, no tendrás otros dioses fuera de mí. Entonces, hermanos, para que según la verdad, dice el demonio, si puedes tener un Dios a tu conversión, a tu manera, a tu conveniente. Entonces hay que ser astutos también, como dice el Señor, astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Dice que los dogmas a veces son mentiras. ¿Eso para qué? Eso lo inventaron los curas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos hacen ignorantes. Pues miremos que Juan en el capítulo 21:25 dice lo contrario. Dice que muchas cosas hizo Jesús que no están escritas en el libro, y no cabrían muchos más libros para escribir todo lo que hizo Jesús. Por lo tanto, hermanos, cuando Jesús se fue, yo le dijo, no los dejaré huérfanos. Eso está en el capítulo Juan 13:16. No los dejaré huérfanos. Aún tengo muchas cosas por decirles, pero ustedes no están preparados. Cuando venga el Paráclito, el Espíritu Santo de la verdad, no de las verdades, ni de las opiniones, Él los conducirá a la verdad plena. Entonces, hermanos, hay dogmas, cosas que nos han revelado. Por eso Pablo afirma que la iglesia es fundamento y base de la verdad. Dice, a veces nos hace creer también que los sacerdotes son todos violadores y están ahí por dinero. Y el Señor dice lo siguiente: con la vara que mides serás medido. ¿Quién eres tú para juzgar, hermano? ¿Acaso el Señor no
no protegió a aquella adúltera. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, hermanos, miremoslo y no miremos esas cosas. El Señor ha puesto sus ministros y aún así en los ministros en las manos consagran el pan y el vino. No olvidemos eso. Y pues también nos hace creer que el cuerpo es de uno y que uno puede hacer lo que uno quiera con su cuerpo, y no es así, hermanos. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. No podemos alterar las cosas. Y en cuanto a que también dice que el purgatorio no existe y el infierno, no hace creer pues que estas cosas no existen. Miramos que el purgatorio es muy bíblico, aunque no encontramos la palabra purgatorio en la Biblia. Pues miramos que Lucas 16:23 también nos habla del infierno, del rico Pulón y Lázaro. Dice que en Apocalipsis 21:27 nadie entrará manchado, dice San Juan, a la nueva Jerusalén. No puedes presentarte ante Dios manchado después de haber muerto, porque siempre vamos a tener una mancha. Somos imperfectos, el único perfecto es Dios. El Salmo 66:12, Isaías 4:4, está también Mateo 5:22, Malaquías 3:3, segunda de Macabeos 12:44 y la más importante que es 1 Corintios 3:11, donde dice Pablo que es una cárcel. No saldrás de ahí hasta que pagas el último centavo. Entonces, hermanos, miremos que el purgatorio es bíblico. Y el demonio te hace pensar que hay que disfrutar la vida y al final te podemos arrepentir. Peca mucho y a la final cuando ya te estés en tu lecho de muerte te puedes arrepentir. No, es un mentiroso de las más mentiras más útiles que he escuchado, porque tú no sabes si vas a morir el día de mañana, hermanos. El Señor, miremos la parábola que el Señor dice a aquel hombre rico que quiso acumular muchas cosas, sus graneros, y él dijo, no, ya tengo bastante, ya me puedo sentar a disfrutar lo mío. Y el Señor ¿qué le dice al final? Necio, esta noche perderás tu vida. Entonces vivimos en un mundo donde el sexo es gratis y a la final el amor siempre cuesta, donde el perdón ya no lo hay. Es más importante un teléfono cuando se pierde y da miedo que perder lo que es la moral, donde la moda pues siempre es importante. Emborracharse es de moda, la droga también. Si no lo haces, pues no perteneces a nuestra sociedad o a nuestro mundo. Ya eres viejo, ya estás fuera de serie, donde los hombres engañan a sus esposas o viceversa. Y a la final pues no importa, pues. Y si no, pues cada uno por su lado. Miramos quién se queda a los niños, quién gana la custodia, pelean por eso, sin saber que el problema reputará en los hijos. Entonces, hermanos, hay que reflexionar y hay que ser conscientes de estas cosas, porque pues Satanás es muy astuto. Te hace perder, si estás lejos de Dios, te hace perder el pensamiento, te aleja de todo lo que es de Dios. Y entonces va a decir, no, pues ¿para qué te vas a casar? No te cases, vive en unión libre, es más sencillo. Si no tienes que decir el día que te quieras separar, vete y listo. Y entonces, hermanos, miremos, si no amas a tu esposa, no te amas a ti mismo. Y si no amas a tus hijos, pues con más razón. Si no amas a tu esposa, pues no vas a amar al Señor, no vas a amar a Cristo. Pues el Señor ha instituido el matrimonio. Entonces, hermanos, desde un principio dice el Señor, dejarás a padre y madre y te unirás a tu esposa, y todos dos formarán una sola carne. Por lo tanto, hermanos, Mateo 7:13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea que muchos se van al infierno, muchos padecen, y es triste, hermanos. Es una realidad, como lo vimos en el video, ya la persecución ya se ha dado. Entonces es algo delicado.
Y entonces, por lo tanto, hermanos, esa es la reflexión para el día de hoy. Y todos los bienaventurados del cielo ya están gozando plenamente en la gracia de Dios. Pensemos en eso. Todos los días debemos pensar en eso. No dejen de rezar el Santo Rosario. Acudamos a la Eucaristía. Hagamos obras de misericordia, penitencia y ayuno. Eso nos va a fortalecer para no engañar, que nos dejemos más bien engañar del demonio cuando nos haga estas clases de ataques, porque son muchos y muchos más. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a dar el discernimiento que nosotros necesitamos para poder seguir en gracia de Dios. Y sobre todo la comunión, la confesión, y eso es la fortaleza en Cristo Jesús. Espero, hermanos, que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir. Y también no olvides comentar. Deja tu comentario, escribe un amén si el video te gustó. Sigamos orando y rezando también por Europa y por todos los continentes. Jesús y María los siga bendiciendo. Paz y bien.